En un pequeño pueblo andaluz, donde los olivares se extendían hasta el horizonte y el aroma de azahar llenaba el aire, vivía Sofía, una mujer de 75 años cuya calma parecía casi mágica. Cada mañana, mucho antes de que el sol despuntara, Sofía se levantaba sin necesidad de despertador. Caminaba descalza hasta su pequeño jardín, donde regaba sus rosales y jazmines, dejando que el rocío matutino le acariciara los pies. Mientras el pueblo aún dormía, ella se sentaba en un banco de madera con una taza de té de manzanilla, observando cómo los primeros rayos de luz pintaban el cielo de tonos dorados y rosados. Para muchos vecinos, Sofía era un enigma. Algunos la llamaban la solitaria, asumiendo que su preferencia por estar sola era un signo de aislamiento. Pero Sofía no estaba sola. Había encontrado en la soledad un refugio donde su mente y corazón hallaban equilibrio. Un día, Clara, una joven de 20 años que había regresado al pueblo tras vivir en la frenética Madrid, decidió visitar a Sofía. Clara estaba agotada por el ritmo de la ciudad, siempre conectada a su teléfono, siempre buscando distracciones para llenar el vacío. Intrigada por la serenidad de Sofía, le preguntó: ¿No te aburres pasando tanto tiempo sola? Sofía sonrió, sus ojos brillando con una chispa de sabiduría. La soledad no es lo mismo que estar sola, querida. Es un espacio donde escuchas tu propia voz, donde encuentras paz sin depender de nadie más. Clara, confundida pero curiosa, pidió que le explicara. Sofía la invitó a sentarse y le contó cómo, con los años, había aprendido a disfrutar de los momentos simples. El sonido del viento entre los olivos, el peso de una taza caliente en sus manos, la calma de no necesitar nada más que su propia compañía. Sofía explicó que, en su juventud, también buscaba ruido y compañía constante, pero con el tiempo descubrió que la soledad era una fortaleza. Cuando estás en paz contigo misma, no te afecta el caos del mundo. No necesitas llenar el silencio con distracciones. Ese equilibrio te da fuerza, no solo para tu mente, sino para tu cuerpo. Clara, que siempre estaba revisando su teléfono, se dio cuenta de que nunca había experimentado esa calma. Sofía le propuso un desafío: pasar 1 hora al día sin tecnología, simplemente observando el mundo o escuchando sus propios pensamientos. Al principio, Clara encontró difícil estar quieta, pero con el tiempo comenzó a notar una ligera calma creciendo en su interior. Sofía no era antisocial. Cuando estaba con otros, su presencia era magnética. Escuchaba con atención, hablaba con intención y su risa llenaba el aire de calidez. Pero su fuerza venía de esos momentos de soledad, que ella veía como un regalo, no como una carga. Había leído que la soledad elegida, no la impuesta, fortalecía el sistema inmunológico y protegía la mente. En comunidades longevas, como las de Cerdeña o Okinawa, esta calma interior era común entre los ancianos. Clara empezó a visitar a Sofía regularmente, aprendiendo a encontrar alegría en la quietud. Con el tiempo, notó que su ansiedad disminuía y que podía enfrentar el día con más claridad. La soledad de Sofía no era aislamiento, sino una clave para una vida larga y plena. Su paz no solo la mantenía saludable, sino que inspiraba a otros, como Clara, a buscar lo mismo. Al final, Clara se dio cuenta de que la verdadera fortaleza no estaba en estar siempre rodeada de gente, sino en estar completa en uno mismo. Una lección que Sofía había perfeccionado con los años. En el mismo pueblo andaluz, donde los olivares susurraban con el viento, vivía Omar, un maestro jubilado de 80 años cuya vida parecía fluir con una armonía casi poética. Cada mañana, sin falta, Omar se despertaba con los primeros rayos del sol, sin necesidad de un despertador. Su cuerpo estaba en sintonía con los ritmos de la naturaleza, como si su reloj interno nunca hubiera perdido el compás. Después de levantarse, salía a caminar por un sendero que serpenteaba entre los olivares, sus pasos lentos pero firmes, respirando profundamente el aire fresco del amanecer. Al regresar a casa, se preparaba un desayuno sencillo: pan con aceite de oliva, un tomate fresco y un café solo, y se sentaba en su porche a leer un libro o a escribir en su diario, dejando que el día comenzara con calma. Su hijo, Javier, que vivía en Sevilla y llevaba una vida acelerada, llegó al pueblo para pasar una semana con su padre. Javier, acostumbrado a despertarse con el sonido estridente de su alarma,
y a depender de varias tazas de café para funcionar. No entendía cómo Omar podía levantarse tan temprano sin esfuerzo. Una mañana, mientras compartían el desayuno, Javier comentó: «¿No te cansas de esta rutina, papá? Es como si vivieras en otro tiempo». Omar rió suavemente, sus ojos arrugados por años de sonrisas. «No es una rutina, hijo, es un regalo. Mi cuerpo sabe cuándo despertar porque lo he cuidado con respeto». Intrigado, Javier decidió observar el estilo de vida de su padre más de cerca. Durante su estancia, Javier notó que las mañanas de Omar estaban llenas de una energía tranquila. No había prisa ni estrés. Omar estiraba su cuerpo con movimientos suaves, preparaba su comida con atención y parecía disfrutar cada momento, desde el crujido del pan hasta el aroma del café. Javier, que a menudo se sentía agotado a pesar de ser mucho más joven, empezó a preguntarse si había algo que aprender. Omar le explicó que despertarse sin alarma era una señal de que su cuerpo y mente estaban en armonía. Cuando duermes bien, vives con menos estrés y sigues el ritmo de la luz, tu cuerpo encuentra su equilibrio. Eso mantiene tu corazón, tu mente y tu salud fuertes. Javier, que solía quedarse despierto hasta tarde frente a pantallas, se sintió desafiado por las palabras de su padre. Omar compartió que la ciencia respalda esta práctica. Un ritmo circadiano fuerte está asociado con una mejor salud inmunológica, presión arterial estable y un metabolismo sano. En comunidades longevas, como las de Okinawa, las personas mayores a menudo siguen el ciclo del sol, durmiendo y despertando con la luz natural. Javier decidió probar el enfoque de su padre. Apagó su alarma, comenzó a acostarse más temprano y evitó las pantallas antes de dormir. Para su sorpresa, después de unos días, empezó a despertarse naturalmente, sintiéndose más descansado de lo que había estado en años. Al final de la semana, Javier no solo se sentía renovado, sino que había desarrollado un profundo respeto por la sabiduría de su padre. La forma en que Omar vivía, con intención, en armonía con su cuerpo, no era un signo de vejez, sino de vitalidad. Antes de regresar a Sevilla, Javier prometió mantener algunas de estas prácticas, como caminar por la mañana y respetar su ritmo natural. Omar sonrió sabiendo que había plantado una semilla. Para él, despertarse cada día sin alarma no era solo un hábito. Era una prueba de que su cuerpo aún funcionaba como debía. Un regalo que lo mantenía vivo y vibrante a sus 80 años. En el corazón del mismo pueblo vivía Racia, una abuela de 70 años conocida por su calidez y sus historias que parecían tejer magia. Racia tenía un don especial, aunque a menudo olvidaba dónde dejaba sus gafas o qué había en su lista de compras. Podía recordar con claridad cristalina las lecciones de vida que había aprendido décadas atrás. Sus nietos, especialmente su nieto mayor, Miguel, adoraban sentarse con ella en la terraza mientras les contaba historias de su juventud, de los consejos de su padre o de los días en que conoció a su esposo. Cada relato estaba lleno de detalles tan vívidos que parecía que los eventos habían ocurrido ayer, y sus palabras siempre llevaban una lección que resonaba en el corazón. Un día, Miguel, de 17 años, llegó a casa de Racia angustiado. Estaba enfrentando una decisión difícil: seguir estudiando en la universidad o aceptar un trabajo para ayudar a su familia, que pasaba por apuros económicos. Frustrado y confundido, se sentó con Racia y compartió su preocupación. Mientras tomaban un té de hierbabuena, Miguel mencionó algo que lo inquietaba. ¿No te asusta olvidar cosas, abuela? A veces parece que pierdes la memoria. Racia rió, su risa como un eco de años de experiencias. No, pequeño, mi mente no olvida lo que importa. Las gafas se pueden encontrar, pero las lecciones del corazón se quedan para siempre. Luego le contó una historia de cuando ella tenía su edad y enfrentó una elección similar. Su padre le había dicho: sigue lo que te hace crecer, no solo lo que paga las cuentas. Esas palabras, dichas hace más de 50 años, la guiaron a elegir la educación, lo que la llevó a una vida plena como maestra. Miguel se dio cuenta de que la memoria de Racia no estaba debilitándose, sino que se había vuelto selectiva. Olvidaba detalles triviales, pero conservaba lo que realmente importaba: los valores, las conexiones humanas, las lecciones que daban sentido a la vida. Racia explicó que con la edad, su mente había aprendido a filtrar el ruido,
dejando espacio para lo esencial. No se trata de recordar todo, sino de recordar lo correcto, dijo. Estudios que Razia había leído confirmaban que la memoria emocional y relacional permanece fuerte con la edad, protegiendo contra la ansiedad y el declive cognitivo. En comunidades longevas, los ancianos a menudo priorizan estas memorias significativas, lo que les da claridad y propósito. Inspirado, Miguel decidió seguir estudiando, confiando en que las palabras de su abuela lo guiarían. Con el tiempo, notó que Razia no solo recordaba historias, sino que vivía con una sabiduría que venía de priorizar lo que importaba. Cuando olvidaba un nombre o un recado, no se preocupaba. En cambio, se enfocaba en levantar el ánimo de quienes la rodeaban, en compartir amor y perspectiva. Para Miguel, la memoria de Razia no era una debilidad, sino una fortaleza que conectaba el pasado con el presente, dándole a la familia un legado de sabiduría. La habilidad de Razia para recordar lo esencial no solo la mantenía mentalmente ágil, sino que inspiraba a otros a buscar significado en sus propias vidas. En el mismo pueblo andaluz, donde el sol bañaba los olivares y las casas blancas brillaban bajo su luz, vivía Ahmed, un tendero de 82 años cuya sonrisa era tan constante como el amanecer. Ahmed regentaba una pequeña tienda de comestibles en la plaza del pueblo, un lugar donde los vecinos se reunían no solo para comprar, sino para compartir historias y risas. Cada día, sin importar si el calor era sofocante o si la lluvia mojaba las calles, Ahmed abría su tienda con una energía tranquila, saludando a cada cliente con un «buenos días», que parecía iluminar el ambiente. Lo que más sorprendía a todos era su capacidad para mantenerse sereno, incluso en los días difíciles. Mientras otros se quejaban del tiempo, de los precios o de los problemas del mundo, Ahmed simplemente sonreía y decía, «todo se arregla con el tiempo». Faisal, un joven de 25 años que trabajaba como ayudante en la tienda, era todo lo contrario. Siempre estaba murmurando sobre el calor, los clientes exigentes o las noticias sombrías que veía en su teléfono. Una mañana, cuando una entrega importante se retrasó y la tienda perdió ventas, Faisal estalló en frustración. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo, Ahmed? Esto es un desastre». Ahmed, sin perder su calma, lo invitó a sentarse y tomar un vaso de agua fresca. «Mira, Faisal», dijo, «quejarse no cambia nada. Solo te roba la paz y la energía. He aprendido que la vida es más ligera cuando dejas ir lo que no controlas». Faisal, intrigado por la serenidad de Ahmed, decidió observarlo más de cerca. A lo largo de los días, Faisal notó que Ahmed enfrentaba cada desafío con una actitud positiva. Cuando un cliente se quejaba, Ahmed escuchaba con paciencia y ofrecía una solución. Cuando el suministro de frutas llegaba tarde, encontraba una manera de aprovechar lo que tenía. Incluso tras la muerte de su hermano mayor, Ahmed continuó abriendo la tienda, diciendo, «La vida sigue y yo elijo seguir con ella». Faisal comenzó a preguntarse si esta mentalidad era el secreto de la vitalidad de Ahmed. El anciano le explicó que quejarse constantemente aumenta el estrés, lo que daña el corazón, debilita el cuerpo y roba el sueño. Pero cuando eliges la gratitud, incluso en los momentos duros, tu cuerpo te lo agradece, se mantiene fuerte, tu mente clara. Faisal decidió probar esta filosofía. En lugar de quejarse por el calor, empezó a disfrutar de la brisa de la mañana. Cuando un cliente era difícil, intentaba responder con paciencia. Para su sorpresa, se sentía menos agotado al final del día. Ahmed le compartió que estudios muestran que una mentalidad positiva reduce la inflamación, mejora la inmunidad y protege contra el envejecimiento celular. En comunidades longevas como las de Grecia o Japón, las personas mayores suelen practicar esta gratitud, eligiendo la paz sobre la frustración. Al cabo de unas semanas, Faisal notó que su propia ansiedad había disminuido, y los clientes comenzaron a comentar lo agradable que era estar en la tienda. La calma de Ahmed no solo lo mantenía saludable, sino que transformaba el ambiente a su alrededor. Faisal aprendió que dejar de quejarse no era rendirse, sino liberarse, una lección que Ahmed había perfeccionado con los años y que ahora compartía con el mundo. En las afueras del pueblo, en una casita rodeada de higueras y limoneros, vivía Nadia, una mujer de 85 años cuya vida era un testimonio de la belleza de lo simple.
Nadia seguía una rutina que apenas había cambiado en décadas. Se despertaba al amanecer, preparaba un desayuno de pan, queso y un té de hierbas, y luego cuidaba de sus plantas, hablando con ellas como si fueran viejas amigas. Por las tardes escuchaba su viejo transistor, donde sonaban coplas y flamenco, mientras cosía o leía poesía. Para muchos su vida parecía monótona, pero para Nadia, cada día estaba lleno de pequeños momentos de alegría que la hacían sentirse completa. Su nieta, Lucía, una joven de 22 años que vivía en Granada, llegó a pasar un mes con Nadia. Lucía estaba atrapada en la vorágine de la ciudad, siempre persiguiendo tendencias, redes sociales y novedades. Al principio, veía los hábitos de Nadia como un signo de vejez. ¿No te aburres de hacer lo mismo todos los días, abuela?, preguntó una tarde mientras regaban los limoneros. Nadia rió, su rostro surcado de arrugas iluminado por una chispa juvenil. No es aburrimiento, pequeña, es paz. Estas rutinas no me atan, me dan raíces. Intrigada, Lucía decidió sumergirse en la vida de su abuela para entenderla mejor. Durante su estancia, Lucía notó que los días de Nadia tenían un ritmo que calmaba el alma. Cada tarea, regar las plantas, preparar la comida, escuchar la radio, se hacía con intención, como un ritual sagrado. Nadia explicó que estas rutinas no solo le daban estructura, sino que la conectaban con lo que realmente importaba: la tierra, la música, los recuerdos de su familia. Cuando vives con simplicidad, encuentras alegría en lo que ya tienes. No necesitas buscar más. Lucía, que siempre estaba corriendo detrás de lo nuevo, comenzó a sentir que le faltaba esa paz. Nadia la invitó a unirse a sus rutinas, desde regar el jardín hasta sentarse en silencio a ver el atardecer. Con el tiempo, Lucía descubrió que estas prácticas simples reducían su ansiedad. Estudios que Nadia había leído confirmaban que las rutinas estructuradas estabilizan el sistema nervioso, mejoran el sueño y reducen el estrés. Algo común en comunidades longevas como las de Japón o Cerdeña. Lucía empezó a encontrar alegría en lo cotidiano: el aroma de los limones, el crujir de las hojas bajo sus pies, la voz de su abuela tarareando. Al final de su estancia, Lucía no solo se sentía renovada, sino que había aprendido que la verdadera felicidad no estaba en perseguir lo nuevo, sino en abrazar lo que ya era suficiente. Cuando llegó el momento de despedirse, el pueblo entero se reunió en la plaza para celebrar el cumpleaños de Nadia. Sofía, Omar, Racia y Ahmed estaban allí, cada uno llevando consigo las lecciones que habían compartido con los más jóvenes. Clara habló de la soledad como fortaleza, Javier de la armonía de las mañanas, Miguel de las memorias que importan, Faisal de la libertad de no quejarse y Lucía de la alegría en la simplicidad. Juntos estos ancianos no solo habían vivido vidas largas, sino plenas, demostrando que el envejecimiento no era declive, sino una oportunidad para florecer. Mientras el sol se ponía, Nadia tomó la mano de Lucía y susurró: «La vida es un regalo y tú decides cómo abrirlo». Con esas palabras, la comunidad celebró no solo un cumpleaños, sino la sabiduría de los años, un legado que seguiría inspirando generaciones.